Me caí. Tengo miedo de entrar. ¡Ardilla! ¡Hay ardilla! ¡Mira, mira, 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 mira! Buenas y frías mañanas. Ya ven aquí a doña Rogelia con el pañuelo en la cabeza. Pues nada, hoy nos levantamos un poquito más tardecito, nos lo merecíamos. Ayer tuvimos un trote importante. Hoy vamos a hacer bastantes cositas. Vamos a ir a la zona de Central Park a visitar museos, visitar el parque. Vamos para allá. Primero que nada, a coger el metro. Bueno, pues así es el metro de Nueva York. Ahora mismo está vacío el vagón, así que aprovechamos. Estamos yendo hacia Uptown, así que vamos a ver si no nos coge mucha lluvia. Doña Rogelia, ¿qué dice? Un poco hecho pisco, pero... Bueno, estamos... Semi se rió de mí antes, me dijo que parecía doña Rogelia. ¿Por el pañuelo en la cabeza? Y nada más entrar al metro me dice una chica, ¡ay, me encanta tu outfit! Porque el outfit está guapo, aléjate, primo, ¡Toma! aléjate. Si no se ve nada con la Ahora sí chaqueta. se ve. Tampoco se veía nada porque tenía la chaqueta puesta. Pero me lo así dijo por que- el pañuelo, seguro, mi niño, Ya, porque tengo claro. estilo. El estilo de doña Rogelia. Pues mira, acabamos de llegar aquí al Museo de Historia Natural, que tantas veces hemos visto en las películas como Noche en el Museo, que las figuritas cobran vida. Sí, vamos a ver si es verdad eso. Vamos a ver, vamos a ver. Como no, en estos vídeos vamos a buscar algo de comer, porque Qué la raro. señorita está hambrienta. ¿Quiere probar este puestito aquí de Central Park, que tiene aquí desayunito o algo? A ver cuánto nos clavan. A ver. Hagan sus apuestas. El chocolate caliente ponía que $4. Sin impuesto. Aquí tienes donuts, tienes croissants, tienes muffins, tienes como napolitana, croissant. Ahí te pone el precio al menos. Bueno, ya tenemos ya desayuno. Chocolate caliente y 2 croissants de chocolate. Está un poquito más barato que el de ahí, pero... Sigue siendo caro. $14.25. Comenten si les gusta el outfit de Alba hoy. Algo curioso también es que las papeleras aquí son antirratas. Están hechas de esta forma para que cuando la abras tires la basura y se cierra automáticamente. Y así las ratas no puedan comerse la basura, porque es un gran problema en la ciudad de Nueva York. Vemos como abrimos aquí y ya directamente va para adentro. Y no es que lo diga yo solo o sea mi suposición, es que lo ponen las papeleras. Y bueno, una pequeña papelera puede resolver el gran problema de las ratas. No me lo estoy inventando. Y aquí vemos las típicas guaguas de los colegios. ¿Cómo no? ¿Estás de mejor humor ya o qué? Sí. Doño Rogelio. Desayuno completado. Así que vamos a entrar al museito a ver qué se cuece. Primer punto negativo del museo: no tiene dónde dejar la chaqueta. O sea, un museo tan grande no tiene guardarropa. Que pereza tener que estar cargando con toda la chaqueta y la bufanda. Claro, Animals, y aquí te pone North American Animals. Y yo no sé si esto es esta planta o qué planta es. Bueno, tampoco entendemos el mapa, estamos bonito. Pues nada, chicos, el museo empieza en la 3ª planta. Pues vamos para África. Animales de África. Este es un museo de historia natural, o sea, aquí van a ver animales, esqueletos, Animales fósiles. que cobran vida por la noche. Mi animal favorito. Es mi animal favorito, el elefante. Mira qué bonitos son. Gigante, con la trompa. Estamos en el pabellón de animales asiáticos y una curiosidad que aprendimos en Tailandia sobre la diferencia de los elefantes asiáticos de los elefantes africanos es que los asiáticos tienen 2 bolitas aquí en la cabeza
y los africanos solo tienen uno. Así puedes diferenciar cuando un elefante es de un continente y cuando es de otro. Y este es el león indio, que tiene una melena un poquito menos poblada. No sabe, le tienen que sacar la cabeza por fuera. Wow. El bicho este mide 14 metros de alto y 37 de largo. Y se descubrió en Argentina, ¿eh? Así que, gente de Argentina, cuidado con lo que se entierra. Bueno, aunque estemos viajando, no nos perdemos el estreno de nuestro vídeo. Aquí estamos. En esta ocasión, el de Schwerin. Aquí estamos en el Museo Natural de Historia. Museo Americano de Historia Natural. Ya que estamos, apoyando a nuestro propio canal. Nada, estamos ahí compartiendo los links y demás para que la gente lo pueda ver. Así que nada, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue el mensajito cuando subamos el vídeo. Y dale like. Bueno, ya salimos ya del museo. Sí. ¿Qué te pareció? Bastante chulo, la verdad. Lo que pasa es que mucha cosa. Eso es para venir y pegarte horas y horas ahí. Bueno, de hecho nos pegamos 3 horas en el museo. Y eso que no vimos las cosas así con mucho detalle, ni leyendo, ni nada. Sino como un poco para pasar el rato. Pero es bastante chulo, sobre todo para niños y tal. Yo creo que se lo pasan súper bien ahí dentro. A mí me fascinó la zona de los fósiles de los dinosaurios. Me encantó. No sé, ver cómo eran de grandes, la forma que tenían. Súper guapo. No es lo mismo verlo en las películas o los dibujos que ver ahí los fósiles delante tuya, el tamaño real. A mí lo que me decepcionó un poco es que el museo no es como en la película, como en la película de noche en el museo. Es muy diferente. Es muy diferente. Y yo estaba buscando la momia porque en el museo ese salía una momia en la película, pero es que yo no vi ninguna momia en todo el museo. Así que no sé si es que no la encontramos o es que no hay. Pero bueno, está bastante chulo. Eso sí, no tenga las expectativas esas de que sea todo igual que en la película, porque no es así. A mí me decepcionó no ver el dinosaurio ahí colgado. No sé si es que no lo encontramos o qué, pero es que te digo, es enorme, tiene 4 plantas, tiene muchas secciones. Vayan con tiempo porque hay de todo. Hay animales, hay figuras, hay con trajes de diferentes culturas. O sea, está súper guay. Muy completo. Y nada, una recomendación 100%. Ahora estamos yendo para una hamburguesería que dicen que es una de las mejores de toda Nueva York. Vale, está escondida dentro de la recepción de un hotel y no tiene ni cartel ni nada. Entonces nos llamó un montón la atención esto y aparte que dicen que es una de las mejores, pues vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probar, yo quería comer tailandés hoy. Sí, pero bueno, Alba me convenció algo neoyorquino porque yo necesito algo de comida, arroz, un pollo, algo más o menos saludable, pero no. Sí. Hamburguesa, a seguir contribuyendo a la engordación. No, a ver, es que ya que estamos aquí en Nueva York, pues lo suyo sería probar una hamburguesa de aquí de verdad, una de las buenas. Entonces ya que estamos por esta zona y estaba esta que es tan curiosa, pues dije, venga, vamos a aprovechar, que no sé si volveremos a estar comiendo hamburguesas en Nueva York. Bueno, vamos a ver, hay que darle el visto bueno o malo.
tema de la hamburguesería estaba súper bien. Porque mira, te metías por la recepción del hotel y ya desde dentro el botón ya te indicaba dónde era. Entonces llegabas, pasabas por la recepción y a la derecha tenías como un lobby que al fondo había una cortina roja. Entonces pasabas por la cortina y te encontrabas con la hamburguesería ahí en medio del hotel. La hamburguesería con las paredes todas llenas de pintadas, graffiti. Y bueno, ahí estaban los cocineros haciendo sus hamburguesas ahí delante. No tenían la cocina escondida ni nada, sino ahí delante del cliente hacían la hamburguesa. La verdad que era un poquito cara. O sea, nos pedimos las 2 hamburguesas más las papas. Un milkshake de chocolate, ¿por qué? Porque yo quería tailandés, pero Alba decía que estamos en Estados Unidos y tenemos que comer comida estadounidense, que hay más estadounidense que una hamburguesa. Pues digo, pues ya que estamos haciendo eso, pues los estadounidenses se comen la hamburguesa con un milkshake. Pues yo me pedí uno. La primera vez en mi vida que lo hago. Una americanada total. Y probablemente la última. Porque te deja súper empanchado. Y bueno, la hamburguesa en sí, bueno, la carne era gordita, no era una smash burger, era una hamburguesa normal. Y con la ensalada que tenía lechuga, tomate, pepinillo y cebolla y queso. Estaba bien, una hamburguesa buena sin más. Sí. A ver, a mí me pareció que estaba bien, pero yo soy más del tipo de hamburguesas que tú puedes echarle sabores diferentes. Por ejemplo, con rulo de cabra, cebolla caramelizada. ¿Sabes? Aquí las hamburguesas, bueno, por lo menos en esta hamburguesería, son muy básicas. Está la hamburguesa normal, con carne y ensalada, y la cheeseburger, con queso. Pero me gusta, ¿sabes? Como sabores más diferentes. Me parece como muy básica, una hamburguesa más que te podrías comer en cualquier sitio. Sí, la verdad que no entiendo por qué es tan famoso el sitio. Era más bien para turistas, la verdad. Para mí, ese es el típico sitio de turistas que no va nadie de la ciudad. Pero bueno, diferente. Bueno, y cerquita de la hamburguesería, a unas 2 o 3 calles por arriba, nos encontramos Central Park. Hoy hemos estado rodeando Central Park, el museo estaba por la parte izquierda, si miran desde el mapa, y ahora estamos entrando por la zona sur. Vamos a explorar un poquito a ver qué hay, tranquilitos, relajados, dar un paseo, sentarnos por ahí si no estamos mojados los bancos. Y otra cosita que a ver si podemos enseñarles. Sorpresa, sorpresa. Vamos a entrar, estamos ya de hecho dentro del parque más grande de todo Nueva York, que corta la ciudad a la mitad. Y el más famoso. Aquí sí se han rodado bastantes películas en diferentes partes. Hay incluso un zoo dentro del parque. El zoo de Madagascar, el épico zoo. Vamos a ver si vemos a Marley. A ver si Marley se ha escapado del zoo y nos lo encontramos por aquí. Entrar. ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Hay ardilla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Hay ardilla! Lo siento, es que me emocioné. Me viene a ti, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Está buscando comida. Cosa que no tenemos. No. Mira qué linda, tío. Hay un montón. Tenemos a la ardilla jefe. Esta ardilla marroncita que en comparación con las otras. Wow. Vamos a ver. Y aquí vemos las típicas rocas donde la gente se puede acostar y hacer también picnics aparte del césped. Hay mucha gente que se pone ahí, sobre todo en verano y tranquilito. Es un parque que está súper bien porque estás en medio de la ciudad y es como un retiro. La gente viene a hacer deporte, sale con la bicicleta, camina, hace picnics cuando hay buen tiempo. No sé, tienen de todo. Tienen cancha de béisbol, parques para niños, como dijimos antes, un zoo. O sea, está súper bien. Esta es la estatua de Balto. ¿Sabes quién es Balto? El chucho este de aquí. Cuéntame la historia de Balto porque yo no me lo sé. Pues mira, en Alaska, en invierno de 1925, hubo una epidemia en un pueblo que estaba súper alejado de todo y necesitaban un suero para combatir la enfermedad.
y el suero se encontraba a un montón de kilómetros de distancia en otra ciudad, y tuvieron que hacer una carrera, la carrera de la vida o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero fue súper famosa porque tuvieron que correr con un montón de perros de estos de trineo y la persona que los guiaba por todo el hielo para llegar a coger el suero y volver. Entonces Balto fue el último perro que guió el último tramo, el perro guía. Sabes que los trineos tienen un perro guía y los demás. Pues Balto era el perro guía de ese último tramo, que fue el que entregó el suero y pudieron salvar la vida de todas esas personas. Aquí vemos el cartel de cuidado. Los corredores 10 metros por hora. Si vas más de 10 metros por hora te multarán. Creo que hemos llegado a una de las zonas más emblemáticas del parque. Y no estoy hablando de esta señorita, que no suele estar por aquí. Sí, estamos hablando de la típica panorámica de las escaleras de Central Park. Unas escaleritas esas a los lados, la plaza aquí en medio. ¿Quién no ha visto en una película esta parte del parque? O sea, por favor. Si no me equivoco, en una de las películas es de Boda en Boda. Pero es que hay muchísimas. Y como el restaurante aquel también es súper icónico. Dile algo a nuestros espectadores, que no estás diciendo nada. No sé qué decir. Estoy en una película ahora mismo. En todo este viaje estoy en una película. Sí, estamos en una película. Estamos en un set de rodaje al aire libre. Curioso, como aquí en el Central Park tienes un carril para bicicletas y otro para corredores, que solamente se usan para los peatones para correr. O sea, aquí por lo que veo no están permitidos los vehículos. Hay como tuk-tuk bici, las bicicletas que usa la gente y los corredores. Ya nota que te haces mayor cuando te sientas y haces el típico ruidito ese al sentarte. Sí, la verdad que hay que caminar en esta ciudad. Porque hay muchas cosas que ver y caminas y no te das cuenta, porque es que ves tantas cosas guapas seguidas que dices, wow, cuando te das cuenta ya llevas ya 20.000 pasos, 15.000 pasos. Así que vengan preparados con unos buenos zapatos. Recomendamos Skechers o New Balance. Opinión personal y gusto. Después no digan que no le avisamos, Semilla no puede más con su vida. Es que el problema es que antes de venir de viaje me hice daño en el pie. Entonces no sé qué me pasa, me duele, pero bueno. Es lo que hay. Me quedan bastantes días de caminar y de caminar y de seguir caminando. Lo que hace el aburrimiento aquí del Central Park, mientras ves a la gente correr así, todo fitness con la bici, y nosotros hechos unos abuelos, tío. O sea, no vamos a hacer. Pues mira, he de decir que me ha sorprendido la gente en Nueva York. En estos 2 días que llevamos, la gente ha sido súper amable. En los sitios donde hemos tenido que ir a entradas y demás, o cualquier pregunta que hemos tenido, la verdad que siempre te han respondido súper bien. Obviamente hay gente un poquito... pero en general es súper amable, te hacen bromas, no sé, te sonríen. Yo me esperaba otra cosa, la verdad. No sé tú. Yo no sé lo que me esperaba. El primer día en el metro que cogimos del aeropuerto a la ciudad, como que me dio la impresión de que aquí va a haber mucha gente loca. Pero en la ciudad como tal, no sé si es porque hemos estado en los sitios más turísticos, pero no he encontrado tanta gente tan random, no sé. No sé, yo en general, la gente así tal ha sido guay. No sé, incluso la chica que me tocó al lado en la obra de teatro, me hablaba, ¿sabes? Me habló 2 veces, que normalmente no me espero eso de alguien de una ciudad grande. Sí, suelen ser gente más fría, ¿no? Más independiente, ¿no? Les gusta gente que no conocen relacionarse. Sí. Pero aquí parece que sí, que la gente es muy sociable. También muchos de ellos eran latinos. Sí, eso ayuda también. Eso ayuda. Sí, pero también me acuerdo de la cola que estábamos haciendo para subirnos al barco de la Estatua de la Libertad antes de entrar al chequeo de seguridad. Y había un chico que quería salir en la foto de unos que estaban sacándose una foto. En plan, el de seguridad dice, ostras, no me dio tiempo a salir, que quería salir por detrás haciendo así y tal. Sí, era el de seguridad, ¿sabes? Que normalmente la gente de seguridad es súper borde. Nos salimos de Central Park momentáneamente
para una cosa de postureo. No se piensen aquí. Esta es la ciudad del postureo. Pero mira dónde estamos. Aquí se nota que ya la ciudad es un poquito más antigua. No son rascacielos tan modernos, pero estos son como apartamentos, ¿no? Que me pinta ahí con la terracita y demás. Los taxis amarillos que nos queden. La guagua la verdad que es súper moderna, es híbrida y todo. Me esperaba una guagua un poquito más hecha pisco. Entonces vamos a ir a sacarnos una foto que Alba lleva desde el minuto 1 queriendo sacársela. Y al final nunca la subiré porque no me gustará y será la única foto que no suba. Y ahora siempre me pasa lo mismo, los sitios hacia los que más ganas tengo de sacarme fotos, luego no me acaban gustando. Algo súper típico aquí también es en la entrada de los edificios residenciales el toldo ese o como se llame. O sea, es súper típico aquí de Nueva York. Cuando era adolescente veía mucho la serie de Gossip Girl y siempre antes de ir al instituto las protagonistas se sentaban en estas escaleras a desayunar. Entonces es como algo así muy de mi adolescencia. La de 3 espagueti, vale. 1, 2 y 3 espagueti. Postureo realizado. Es un buen sitio para sentarse, la verdad. Tienes aquí puestitos de perritos, un montón de taxis para moverte después por la ciudad. Está bastante guay. Veo que hay mucha gente por aquí que viene a comer a estas escaleras. Puede ser lo normal, ¿no? Algo que aprendí de Gossip Girl es que en esta zona de Manhattan, que es el Upper East Side, es donde vive la gente rica, la gente con pasta, ya sabéis. Hoy la verdad que está haciendo más frío que ayer, lo bueno, pero voy a decir bajito que no está lloviendo. No, y en el tiempo ponía que solo iba a llover por la mañana. Que de hecho no llovió. Y la verdad que el tiempo lo ha clavado, porque ayer justo cuando decía que iba a llover, fue cuando llovió. Y estamos caminando aquí paralelo a Central Park en línea recta. Todo aquello que hemos caminado ha sido desde el Museo del Met, que es de donde se sacó la foto Alba, hasta donde vamos a ir ahora. Tengo miedo, porque nunca he hecho patinaje. O sea, no sé cómo va a acabar esto. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta, ¿eh? Aquí acaban de abrir las puertas. Esto parece, vamos, el apocalipsis zombie. Corte cola. Hay muchísima gente, ¿eh? Yo voy a estar ahí pegadito. Si me pierden de vista, yo voy a estar ahí. En la esquinita, ¿vale? Ahí o en el suelo. No sé qué estoy haciendo. Oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Ah! Tranquilo que voy. Así se hace, no como yo. Ahí muy buena, aquí hay gente muy pro. Aquí van a todos. Ahora, ¿cómo hago yo para ir para allá? No tengo ni idea. Ok, vamos para allá. Pasitos cortos y seguros. Ahí tienen mi camino. A ver, está súper guapo porque mira el spot. ¡Tía! ¡Que me caigo! ¡Ah! O sea, ¿puede haber algún sitio mejor para patinar? Mira los pros, mira los pros. ¿Cómo lo llevas? ¿Te ves alcanzando ese nivel pronto? Sí, en 10 o 20 años. I get like push back, but I can't even do it. Oh my goodness! Atrévete. Lo hizo. Yo lo veo más sueltillo, ¿eh? No sé. Él dice que no, que se ve fatal, pero
Cuando entró no podía ni ir a una cuarta parte de esta velocidad. Que adelante. Bien, adelanta. Bien. Madre mía. La verdad que me está gustando más de lo que recordaba, ¿eh? Se nota que hace ya muchos años que no patino. Bueno, ha sido toda una experiencia en este maravilloso lugar. Casi te caes fuera del hielo. Casi me caigo fuera del hielo. O sea, yo no sé cómo no me he caído, quien se cayó fue Alba. Me caí. Ahora por último me confié demasiado y me llevé la hostia de mi vida. Pero que fíjense. O sea, vale, yo no sé patinar, doy pena, pero es que Había que hacerlo. si vengo aquí y no patino es que soy un cobarde. Y no. O sea, al menos lo intento, ¿eh? Por último iba rápido, pegaba la pared, pero iba rápido. Sí, va toda hostia, que yo lo estaba viendo y decía, pero mira. Yo no sé cómo lo hacía, yo creo que era inercia. Yo pensaba, quiero dar una vuelta más. Y ya quiero salir. Entonces mi cuerpo dice, venga, desliza. La próxima vez que patinemos ya te veo yendo suelto, ¿eh? No sé si habrá más patinaje en este canal. Pero bueno, si lo hay, espero hacerlo un poco mejor, ¿vale? Wow, qué vistas, ¿eh? Mira, por lo que hago por ustedes, suscríbanse al canal. Suscríbanse. No tardan nada, o sea, dale clic aquí abajo y ya está. Pues nada, listo, ya salimos, nos cambiamos. Ya tenía ganas de pisar los zapatos. Firme. Porque eso ya, vamos, parecía que me iba a romper el tobillo en 4 partes. Pero bueno, la experiencia vale la pena, Y te lo dice alguien que no sabe patinar. Yo me di un golpe fuertecito y la verdad es la primera vez que me caigo patinando. Se cayó de culo. Mucho, pero aunque no se note que he patinado mucho por la forma de vida de patinar. Es decir, que la última vez fue hace 5 años o casi 6 años. Se puede comprender, yo creo, ¿no? En plan, yo creo que esto no es como montar en bicicleta, esto no se recuerda. Hay que practicar. Bueno, vamos a hacer el room tour de la habitación porque no se lo hemos hecho. Entonces, aquí tenemos cosas que contar. Primero que nada, entrada principal. No viene incluida en el precio, no se preocupen. Aquí tenemos una mesita con una tele bastante grande. Diría que es una de 50 pulgadas o 40 y pico, mínimo. Cama king size, con una maleta súper chula. Un ropero. Luego seguimos por aquí y vemos el baño, la verdad que no está nada mal. Espejo, wow. La duchita no está nada mal. El retrete, el papel, la verdad que el papel es un poco caca. Porque es un papel de este súper fino. Plan, es que se me transparenta la mano. Te limpias y tienes que tener cuidado porque te manchas. Y viene, no se olviden de traer adaptadores para los enchufes porque en este hotel por lo menos no hay nada. Bueno, la habitación, estamos 4 noches, nos costó 445 euros. O sea, precio inmejorable. Al principio, cuando cogimos la habitación fue en octubre, estamos a mes de enero. Nosotros siempre la cogemos y vamos mirando periódicamente, a lo mejor una vez al mes, cada 5 semanas, cada 2 semanas, y el precio ha ido bajando. Entonces pasamos de pagar 680 euros a 445. Por eso yo siempre recomiendo cuando reserven en Booking que cojan los alojamientos con cancelación gratuita y sin pago por adelantado. ¿Por qué? Porque así si pasan estas cosas, que no pasan siempre, la verdad, lo normal es que pase lo contrario, que vaya subiendo de precio, pero a veces puede pasar. Entonces pues cancelas inmediatamente y no tienes que estar ni esperando a que te devuelvan el dinero ni nada para hacer la siguiente reserva. Cancelas, bueno, primero te aconsejo que reserves la nueva y luego ya canceles. Y así te puedes ahorrar un montón de dinero. Nosotros hemos ahorrado 260 euros solo en el hotel. Así que imagínense, es un hotel Hilton Inn, Financial Garden se llama. Está en el distrito financiero, la ubicación la verdad que está
súper bien. Así que, ¿qué más se puede pedir? 445 euros, 4 noches en Nueva York. Nada mal. Vale, aquí nosotros bebemos mucha agua y no nos gusta beber agua del grifo. Aquí no nos fiamos mucho del agua del grifo. Pero aquí en Nueva York el agua embotellada es súper cara. O sea, cuesta como... ¿Cuánto costó? Esta costó 2,79. 2,79, pero ayer se me compró esta, que es un pelín más grande. Bueno, no sé, un litro y medio. 35 euros. 5 euros la botella de agua. Y es que no hay más baratas. Hemos mirado en todos los supermercados y todo. Y la botella más barata que hemos encontrado es esta, la de Aquafina, que cuesta un 2,79 era, ¿no? 2,79 dólares. O sea, una burrada. Bueno, y pagamos hoy por un Kit Kat 29 céntimos. Irónicamente, luego el Kit Kat te cuesta 29 céntimos, ¿sabes? Es como en plan, este es el país de la grasa y de los hidratos de carbono. Porque... y luego el agua todo cara. O sea, es que te cuesta más barato comprarte un refresco en el supermercado que una botella de agua. O sea, es de locos esto. Así que este ha sido el room tour de la habitación. Un poquito tarde, pero lo hemos hecho. Bueno, pues aquí ahora sí despedimos el vídeo. Espero que les haya gustado, entretenido el día de hoy. Ha sido un día... Nos lo queríamos tomar como un día light, pero ha sido un día duro otra vez. Salimos por la mañana temprano y no llegamos hasta ahora. Descansito ni nada. Se me dijo ayer que estaba bien hacer descansito. Pues de 9 a hoy, 9 salimos. Hoy no había descanso. Hoy todo el día de pateo, así que nada. A descansar, que mañana nos espera un nuevo día en la Gran Manzana. Así que no te olvides de suscribirte y de darle like al vídeo. Nos vemos la semana que viene.